Bienvenidos a todos, chicos. Nosotros nos quedó la clase esta del viernes pasado, que fue el feriado. Así que lo que vamos a hacer es ver un poquito del práctico, del último práctico, que entra en el parcial, chicos. El tema es gravitación universal, la cuarta ley, digamos, de Newton, que cierra su teoría, la mecánica clásica. Un poquito de historia, digamos, es lo que hace Newton es una conclusión de trabajos y aportes de otros científicos anteriores a él, empezando por Copérnico, en lo que se llama la revolución copernicana, donde él vuelve a traer, me imagino que más o menos conocen, la disputa entre el heliocentrismo y el geocentrismo respecto al sistema solar. En esa época era el universo, digamos, el universo. Se creía, digamos, hasta Copérnico había ganado la teoría de que el sistema geocentrista, o sea, que la Tierra como centro del universo, y Copérnico trae de nuevo una vieja teoría, no es de él, sino una teoría ya que ya había sido propuesta anteriormente, del heliocentrismo, o sea, poner al Sol como centro del sistema solar, del universo en ese caso, para esa época. Pero no hacen mucho más aporte que esos, digamos, no tenía un fundamento más que tratar de simplificar un poco la descripción de los movimientos de los cuerpos celestes. Galileo hace su aporte viendo que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, sino que descubre las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Entonces ya hay un punto fuerte a favor de que no todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. También otro aporte que hace, que hemos visto nosotros, que no lo contextualizamos, pero un gran aporte que él hace para apoyar el geocentrismo del movimiento relativo. Bueno, y después vienen las observaciones de Kepler, que era un astrólogo. En esa época la astrología no se la toma como hoy, sino se tomaba como una ciencia. Y lo que hace Kepler es justamente seguir apoyando la teoría del heliocentrismo y pronuncia 3 leyes acerca de cómo sería el movimiento de los planetas alrededor del Sol. ¿Sí? En base a esto, y mucho, digamos, gracias a los aportes de Kepler, en el sentido de que permite una descripción matemática de los movimientos de los planetas, es que toma esta idea Newton y sintetiza todo eso, ¿sí? Y es donde enuncia su ley de gravitación universal. Es una síntesis lo que hace Newton, ¿sí? Tomando todos los aportes y dice, bueno, todo lo que ya sabemos lo podemos deducir a partir de tal ley, y es donde él hace su aporte. Aunque no lo vamos a ver directamente, pero veamos un poquito las leyes de Kepler. Son leyes empíricas, o sea, no tienen ningún fundamento teórico. Son anteriores a la ley de gravitación universal de Newton, sirven de apoyo para fundamentar su ley Newton. Bueno, y justamente Newton se basa en esta ley para deducir la ley de gravitación universal. La primera ley de Newton habla de cómo serían los movimientos de los cuerpos celestes, de los planetas alrededor del Sol. Dice que son trayectorias elípticas. Ustedes saben que la elipse tiene 2 focos. En uno de esos focos estaría ubicado el Sol. La segunda ley habla de movimiento, digamos, cómo sería el movimiento en sí, la velocidad, y dice que en tiempos iguales el cuerpo celeste va a área igual. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la figura de la derecha, el tiempo que tarda en ir el planeta cuando está en la zona cercana al Sol, el tiempo que tarda en ir desde este punto a este punto es el mismo que tarda en ir cuando está en la zona lejana de este punto a este punto. Y la área, lo que está subrayado en celeste, sería exactamente la misma. A eso se refiere en tiempos iguales va a áreas iguales. Y la tercera ley dice que el periodo de órbita es proporcional al semigi mayor de la trayectoria,
también el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor de la trayectoria elíptica, ¿sí? Que también se puede relacionar que el cuadrado del periodo es proporcional al radio, en caso de órbitas circulares, al radio del cubo de la trayectoria. Recordemos que una circunferencia es un caso particular de una elipse, donde los dos focos coinciden en lo que se llama el centro de la circunferencia, ¿sí? Bueno, en base a estas tres leyes, Newton enuncia o gracias a los aportes de estas tres leyes, logra deducir una expresión matemática de lo que se llama la ley de gravitación universal. Está enunciada para masas puntuales, volvemos un poquito a las masas puntuales, y me dice que si yo tengo dos masas puntuales, aparece una interacción entre ellas, que es una fuerza, me dice cómo es la fuerza, la dirección de aplicación de esa fuerza, por ejemplo, sobre la masa 1, va a ser en la recta de acción que une ambas masas, y siempre va a ser atractiva. O sea, la fuerza que siente M1 va a ser hacia la masa M2, y la fuerza que siente M2 va a ser hacia la masa M1, ¿sí? Esta ley está anunciada para trabaja de a pares, digamos, de a pares de masa, ¿sí? Fíjese que ya me está dando la dirección y sentido del vector fuerza. Dirección, recta que une ambas masas. Sentido, atractivo. Si yo me fijo en la masa M1, apunta hacia la masa M2. Si me fijo en la masa M2, apunta hacia la masa M1. Y el módulo me dice que es proporcional al producto de las masas en cuestión, M1 por M2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿sí? Esa constante de proporcionalidad es lo que se llama la constante de gravitación universal, ¿sí? Cuyo valor en el sistema internacional es 6,6 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, ¿sí? Fíjense de chiquitita que es importante saber esto, que es muy chiquitita esta constante universal. Bueno, la característica de la fuerza, lo que estaba diciendo recién, siempre es atractiva. La recta de acción es la recta que une las masas, ¿sí? Digamos, de la expresión para calcular su módulo, se ve que es proporcional a cada una de las masas, o sea, crece si alguna de las masas crece, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, a medida que las masas se alejan, la fuerza va decreciendo en forma cuadrática. Cuando veamos nosotros la aplicación, apliquemos esta ley digamos, los cuerpos esféricos, a los planetas, vamos a considerar los planetas o los cuerpos celestes como esféricos, lo que vamos a hacer es aplicar en el fondo centro de masa, ¿sí? Vamos a reducir este par de cuerpos celestes a un par de puntos ubicados en el centro de masa de cada uno de esos cuerpos celestes, ¿sí? Y vamos a aplicar la expresión de la fuerza de gravitación universal a este par de puntos, digamos, ¿sí? Ahí es donde vamos a aplicar. Bueno, acá es un análisis del sistema Tierra-Luna, después lo veremos. ¿Qué pasa si tengo, digamos, yo en el sistema solar, por ejemplo, si yo analizo la Luna no solamente está siendo afectada por la fuerza gravitacional de la Tierra, sino la del Sol, la de Mercurio, Venus, Marte, de todos los otros cuerpos celestes que componen mi sistema solar, o nuestro sistema solar. Analicemos qué pasaría sobre la Luna si yo veo los efectos debido a la fuerza de gravitación del Sol y de la Tierra, ¿sí? Para eso lo que se hace, se aplica lo que se llama el principio de superposición. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a considerar, recordemos que la fuerza de gravitación universal está siempre considerada de a pares del cuerpo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ignorar un ratito el Sol, vamos a ver los efectos sobre la Luna debido a la presencia de la Tierra, vamos a calcular la fuerza de gravitación debido a la Tierra sobre la Luna, después hacemos lo mismo, pero ignoramos la Tierra y solamente consideramos el Sol. Entonces vemos los efectos de la fuerza de gravitación sobre la Luna debido a la presencia del Sol, ¿sí? Encontramos esa fuerza y después lo que hacemos es superponer, a eso se refiere al principio de superposición. Superponemos ambas fuerzas. O sea, hacemos una suma vectorial de ambas fuerzas, ¿sí? Hacemos la suma vectorial de ambas fuerzas y obtenemos la fuerza neta que sentiría la Luna debido a la presencia del Sol y de la Tierra. ¿Estamos? La fuerza-peso
no es más ni menos que la fuerza, lo que venimos manejando nosotros como fuerza peso, ¿sí? No es más ni menos que la fuerza de gravitación entre el planeta Tierra y el cuerpo en consideración, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber o aplicar la fuerza de gravitación entre la Tierra y un elefante, por decirlo de alguna manera, o por tomar un objeto, ¿sí? Si aplicamos la ley de Newton, vamos a decir, bueno, es el producto de la masa de los dos cuerpos, o sea, la masa de la Tierra por la masa del elefante, ¿estamos? Dividido la distancia que los separa. Entonces reducimos la Tierra a un punto ubicado en su centro y reducimos al elefante a un punto que va a estar ubicada prácticamente sobre la superficie de la Tierra. Entonces la distancia que separa ambos cuerpos, ambos puntos, sería el radio terrestre, que eso lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Ahí están los datos, ¿sí? Cuánto es la masa de la Tierra, cuánto es el radio terrestre, bueno, y la constante universal. Al hacer ese análisis, y si reemplazamos por esos valores, nos damos con que este producto de la constante universal por la masa de la Tierra dividido el radio al cuadrado tiene un valor de 9,8, aproximadamente 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, esto que está acá no es más ni menos que lo que nosotros llamamos la aceleración de la gravedad. O sea, con la ley de Newton podemos explicar de dónde sale esa famosa G igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? No es más ni menos que una consecuencia de la ley de gravitación universal de Newton, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale ese G? Ese G que solemos usar nosotros, de este producto, ¿sí? De la fuerza, de la constante universal, de la masa de la Tierra, dividido en radio de la Tierra al cuadrado, ¿sí? Entonces, si reemplazamos todo eso por su valor 9,8, eso es lo que veníamos haciendo nosotros. G por la masa del cuerpo en cuestión. ¿Estamos? Y si en vez de estar en la Tierra, nos vamos a la Luna, nos vamos a Júpiter o a cualquier otro cuerpo celeste, podemos o podríamos conocer la aceleración de la gravedad en dicho cuerpo celeste simplemente reemplazando la masa de dicho cuerpo celeste y el radio de dicho cuerpo celeste, ¿sí? Puede ser la masa de la Luna, el radio de la Luna elevado al cuadrado, o la masa de Júpiter, dividido el radio de Júpiter elevado al cuadrado, o de cualquier otro cuerpo celeste, ¿sí? Eso me da la aceleración de la gravedad en dicho cuerpo. ¿Vamos? Acá una tablita que lo pueden encontrar en internet, no hace falta que lo copien ni nada por el estilo, donde tenemos la aceleración de gravedad de varios cuerpos dentro del sistema solar. Tenemos el radio de cada uno de sus cuerpos, la masa de cada uno de sus cuerpos, la aceleración, y acá en la última columna comparado con la Tierra, ¿sí? Ahí pueden ver, por ejemplo, que la Luna, que está acá abajito, es 17% la aceleración de la gravedad respecto a la aceleración de la gravedad de la Tierra. Y de Júpiter, que es nuestro planeta más grande, es casi 2 veces y medio la aceleración de la gravedad respecto a la aceleración de la Tierra. Y del Sol, que es, digamos, el cuerpo de mayor tamaño, de mayor masa del sistema solar, es casi 28 veces la aceleración de la gravedad respecto a la aceleración de la gravedad de la Tierra. ¿Estamos? Bueno, ¿te parece que llegamos hasta acá, Sergio? Después el resto creo que lo podemos ir viendo mientras desarrollamos el problema. No sé si quería aportar algo o acotar algo, Sergio. Sí, acá, ¿podés volver a la diapositiva anterior? Claro, fíjense chicos que acá el profe les indicaba, bueno, depende de la aceleración de la gravedad, que también tiene un nombre particular. Eso lo vas a dar después, José Luis. ¿El campo gravitatorio? ¿Campo gravitatorio? Sí. Sí, bueno, la historia dice que bueno, es el campo gravitatorio. Y además, y fíjense que también explica, acá estamos considerando que la Tierra es redonda, no es esférica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una montaña? ¿Qué pasaría con la aceleración de la gravitatoria? ¿Aumentaría o disminuiría? O sea, si nos vamos a la punta de la Aconcagua. No hay nadie por eso. ¿Hay alguien? A ver. Aumentaría, dice. Florencia dice que disminuye. Claro. Dana dice que aumenta. Claro. ¿Cuál será la respuesta correcta? Nos fijemos Si en yo el me radio. voy a la Aconcagua, si yo me voy a la Aconcagua, vuelvo a la Tierra. Si
Si yo me voy a la Aconcagua, ¿qué pasa con esto? La distancia entre el centro de la Tierra y la punta de la Aconcagua es mayor o menor que la distancia entre el centro de la Tierra y el nivel del mar, por ejemplo. Es mayor. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto entonces? ¿Qué pasaría con el G? ¿Aumentaría o disminuiría? ¿Qué pasa con este G? Con toda esta Disminuiría, expresión. ¿no es cierto? Ya te doy la respuesta. Disminuiría. ¿Sí? O sea que la aceleración gravitatoria aquí en Jujuy es menor que la aceleración gravitatoria a nivel del mar, ¿no es cierto? Que en Buenos Aires. Y eso ustedes lo van a ver en el trabajo práctico de laboratorio. Bueno, eso quería aportar, José. Después el resto Dale. estuvo bien. Dale. Ahora yo hago ¿Vas a ser primero? Sí, yo hago el primero. Dale. Dale. Doy pase. Ahí está. Ahora yo comparto pantalla. Compartir. Bueno, fíjense que acá me dice que 3 bolas de billar de 0,3 kilogramos de masa, ¿no es cierto? Porque kilogramos es la masa, se ubica sobre la mesa en los vértices de un triángulo rectángulo como muestra la figura. Calcule la fuerza gravitacional que experimenta la masa M1 debido a las otras bolas, ¿sí? Acá, ustedes fíjense que si bien las masas son pequeñas, existe una atracción gravitatoria entre ambas. Aquí nosotros podemos actuar de diferentes maneras. Podemos dibujar qué fuerzas actúan sobre la masa M2, qué fuerzas actúan sobre la masa M1, podemos ver qué fuerzas actúan sobre la masa M3, o podemos directamente fijarnos en la que nos interesa. Acá nos dicen calcule la fuerza gravitacional que experimenta la masa M1. Entonces, ¿en quién nos vamos a fijar? En la masa M1. Y así es mucho más sencillo el análisis. Yo solamente me fijo en la que me interesa. Ahora, yo me tomo como punto de análisis M1, la masa M1, la considero como una partícula puntual, como le dijo el profe, y ese cuerpo que tiene una masa 1 se va a ver atraído a debido a esa masa M3. Sí, ¿no es cierto? Se va a ver atraído. Ahora, ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Qué les dijo el profe? ¿Hacia dónde irá esa fuerza? Vamos a aplicar el principio de superposición, que me decía, bueno, vos trabajás con un par de masas y ubicás las fuerzas que están actuando, ¿sí? Sin importarte el resto. Luego tomas el otro par sin importar el resto y así sucesivamente. Eso es el principio de superposición. Bueno, ahora, ¿hacia dónde irá esa fuerza si yo tomo la masa 1 y la masa 3? Hacia arriba, hacia abajo, horizontal hacia la derecha, horizontal hacia la izquierda, inclinada hacia arriba, ¿sí? ¿Y cómo sé que va hacia arriba? Porque me tengo que fijar la otra masa, ¿no es cierto? Y la fuerza que va a aparecer va a tener la dirección de la recta, va a tener la dirección de la recta que une ambas masas, los centros de ambas masas, y es una fuerza atractiva. Entonces acá tenemos la fuerza sobre 1 debido a 3. Como yo dije que voy a dibujar solamente la fuerza que me interesa, no voy a dibujar la fuerza sobre 3 debido a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿Sí? Yo acá la dibujé para mostrarle que está actuando, pero a mí no me interesa y no la dibujo. Ahora ya tomé
la interacción entre esas dos masas, fíjense que acá estamos aplicando exclusivamente la tercera ley, el principio de acción y reacción. ¿Por qué aparece la fuerza F1,3? Porque existe la masa 3. Ahora tomemos la masa 2 y la masa 1. ¿La masa 1 se va a ver afectada por la existencia de la masa 2? Y la respuesta es, ustedes me la dicen, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Se va a ver atraída. Entonces, dibujo la recta de acción, que es la recta que une ambos centros, y allí le dibujo una fuerza atractiva. Y esto es la fuerza sobre 1 debido a 2. Fíjense que yo tengo dos fuerzas, una vertical hacia arriba y una horizontal hacia la derecha. Y acá yo puedo trabajar de dos formas. La puedo trabajar en forma vectorial, de acuerdo a la ley de Newton, me dice que la fuerza entre las masas va a ser igual, por ejemplo, si tengo la masa 1 y 2, va a ser igual a menos G por la masa 1 por la masa 2 sobre R 1, 2 al cubo por R1, 2, ¿sí? Vector. Hay diferentes formas. Por ejemplo, también yo puedo colocar R1, R2 al cuadrado, y acá le coloco, en vez de un vector, le coloco un versor, ¿sí? Fíjense que esta forma es un poco complicada. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar todas las direcciones. Por ejemplo, en este caso va a ser fácil, porque esto va a estar en J y esto va a estar en I. Pero va a haber otros casos en los cuales me va a costar un montón aplicar esta ecuación. Acuérdense que esto es sería el vector posición que va de 1 hacia 2. Ahora, siempre que la fuerza sea de 1 a 2, ¿no es cierto? La otra forma de analizarlo es calcular su módulo. Entonces, como yo calculo el módulo, yo voy a decir la fuerza debido sobre 1 debido a 2 va a ser igual a G, la constante de gravitación universal, por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia 1, 2 al cuadrado, ¿sí? A mí no me importa acá los vectores porque acá yo lo que estoy calculando es el módulo. Ahora, entonces puedo calcular el módulo de F1, 2 y puedo calcular el módulo de F1, 3 igual a G por M1 por M3 sobre R1, 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale G? ¿Se acuerdan lo que le dijo el profe? ¿O anotaron? Bueno, si no se los acuerdan, yo se los digo. Es 6,67 por 10 a la menos 11. Fíjense que es un número chiquitito. Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Por la masa 1, como son las tres bolas de billares iguales, vamos a tener 0,3 kilogramos por 0,3 kilogramos, ¿sí? Como son iguales no me fijo, pero si fueran diferentes me tendría que fijar. Dividido. Ahora, yo estoy calculando la fuerza de atracción entre 1 y 2. ¿Cuánto mide la distancia entre 1 y 2? La distancia entre los centros. Ahora sí voy a necesitar que me responda, que esto es importante. ¿Cuánto vale? 0,6. Exactamente, vale 0,6 metros al cuadrado, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo con F1,3, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ahora, como las masas 1 y 3 son iguales,
acá vamos a colocar M1 igual a M2 igual a M3, ¿no es cierto? Acá coloco 0,3 kilogramos por 0,3 kilogramos dividido. Ahora, ¿cuánto vale la distancia entre la bola 1 y la bola 3? Entre los centros de la bola 1 y la bola 3. 0,36. 0,36. Exactamente, 0,36 metros y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la fuerza sobre 2 dividido a 3, fíjense que ya no sería ni 0,60 ni 0,36. Tendría que aplicar Pitágoras para poder encontrar esa distancia. Entonces, en este tipo de problemas, lo importante es reconocer las distancias que están interactuando, ¿sí? O que están puestas en juego. Bueno, calculemos los módulos, cuánto nos dan. Voy haciendo simplificaciones. El primero me da 2,14 por 10 a la menos 10. 2,14 por 10 a la menos 10. Sí. Y la segunda, fíjense que acá me dan otro valor. Profe, a mí me da diferente el primero, me da 1,66 por 10 a la menos 11. A ver, vuelvan a hacer. Porque acá, Coincido con ese resultado, profe. ¿con cuál? Espérate. 1,66 por 10 a la menos 11. El F12. F1, espérate. Vamos a ver. 1,66 por 10 a la menos 11. Perfecto. Ahí está. Sí, ahí tienen que tener cuidado de no olvidarse elevar al cuadrado. 1,66 por 10 a la menos 11. Fíjense que las fuerzas son re pequeñitas, la fuerza de atracción. Nosotros cuando estamos en un aula también ejercemos fuerzas gravitatorias entre el resto de las personas. Sin embargo, como son tan pequeñas, no las percibimos. ¿Y la segunda cuánto es? ¿Cuánto les da? A mí me da 1,16 por 10 a la menos 11. Sí, espérame. ¿Está bien ese número? Porque parece que me escribí mal. La fuerza 1,3 me da 4,63 por 10 elevado a la menos 11 newton. Sí, también a mí me da lo mismo. Sí. Bueno. Listo, tenemos esos valores de fuerzas. Y ahora, pero acá me dice que calcule la fuerza. Me está hablando en singular. Entonces, y yo tengo acá dos fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer? A mí me piden la fuerza y yo tengo las fuerzas. Tengo F13 y tengo F12.
Sacar la resultante, exactamente, ¿no es cierto? ¿Y cómo saco la resultante? Acá tengo la resultante. Esto también es igual a F13. Entonces, ¿qué puedo sacar? El módulo usando Pitágoras, ¿no es cierto? Yo supongo que esto ya lo saben, así que sé que son tímidos, por eso no responden. Y tengo que sacar el ángulo. Ahí está. Esto yo creo que ya lo saben de memoria, ¿sí? Acá cuando Selene dice sacar la resultante, cuando Florencia creo que también decía sacar la resultante, sumar las fuerzas, exactamente, me están diciendo que hagamos una suma vectorial, ¿no es cierto? ¿Y cuánto les da? $4,92 por 10, perfecto. 4,92 por 10 a la menos 11. Ese es el módulo del resultante y el ángulo que forman, o sea, ese alfa que yo estoy colocando, alfa de la resultante, $70. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que acá a los 70 grados yo tengo que indicar el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 70 grados así, 70 grados así, 70 grados así. ¿A cuál se estará refiriendo? Entonces, si nosotros decimos que el X para allá es positivo, y si el X para acá es negativo, entonces 70 grados respecto al eje X negativo, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenemos que dar esos dos valores? Porque nosotros estamos dando la fuerza, ¿sí? Si nosotros damos la fuerza, tenemos que recordar que la fuerza es una magnitud vectorial. Y como magnitud vectorial, tenemos que dar el módulo, bien, tenemos que dar la dirección y el sentido, y esto dos lo damos con el ángulo, ¿sí? Ya damos, y el punto de aplicación, obviamente, es M1, el centro de M1. ¿Hay otra forma de resolverlo? Sí, hay otra forma de resolverlo. Obviamente, será más complicada de acuerdo al parecer de cada uno, o más sencillo, pero esto es lo que van a utilizar usualmente. ¿Algo para aportar, José? No, creo que no. Va, sí, puede ser. Eh,
¿por qué nunca hemos hablado de estas fuerzas cuando trabajábamos con Newton? O sea, ¿por qué cuando hacíamos análisis de cuerpo libre nunca metíamos, bueno, tengo una polea, tengo un cuerpo, y nunca decía, bueno, analicemos la fuerza gravitatoria entre la polea y el cuerpo? ¿Por qué nunca hemos hecho eso? Ya di la respuesta al principio, ¿sí? A ver ustedes si tomaron atención. No sean tímidos, respondan. Nair Calizaya, ¿estás? Está ahí Florencia dice, porque son muy pequeñas. A ver, Exactamente, ¿alguien? chicos. Sí, bueno. Sí, continúa, José. No, Florencia dice, porque son muy pequeñas. ¿Sí? Exactamente, chicos. Si ustedes sacan, por ejemplo, el peso de una de las bolas, le va a dar cerca de, o sea, algo así como 2,94 newton. Y que si comparan la fuerza esa con la fuerza que acaban de calcular, o sea, recordemos que el peso es una fuerza gravitatoria también, ¿sí? Entre la Tierra y el cuerpo, y la bola de billar en este caso, entre la masa 3 o la masa 1, no, masa 1. Si yo saco esa, me va a dar 2,94 newton. Fíjense que es muchísimo mayor que la fuerza entre la bola entre sí. Es por eso que nunca lo hemos tenido en cuenta, ¿sí? Siempre hemos considerado la única fuerza gravitatoria que hemos considerado es la fuerza peso, porque ahí, debido a la gran masa que tiene la Tierra, hace que esa fuerza gravitatoria sea, digamos, considerable. Pero si no, se puede despreciar. Y eso es gracias a que la constante esa G que tenemos allí es muy pequeña, 10 a la menos 11, 6,67 por 10 a la menos 11. Porque si fuera un poco más, o si fuera grande, imagínense, yo estoy sentado acá frente a la notebook. Si fuera grande la fuerza gravitatoria de interacción entre mi cuerpo y la notebook, ¿qué pasaría? La notebook se vendría pegada hacia mí, saltaría, se me pegaría a mí, ¿sí? Así pasaría con el lápiz que tengo acá al lado, también con la goma, con todos los cuerpos que están a mi alrededor, que son livianos respecto a mí. Si la fuerza gravitatoria fuera importante, entonces empezarían a saltar los objetos y eso sería como un imán. Se me empezarían a pegar todos los objetos. Bueno, gracias a que esa constante G es muy pequeña, hace que la fuerza gravitatoria entre masas, digamos, masa pequeña, estoy hablando de kilogramos, gramos, toneladas, ¿sí? Sean despreciables frente a la fuerza peso. Entonces, por eso que nunca lo hemos tenido en cuenta. Bueno, eso era, Sergio, no sé si algo más. No, nada más. Ahí está. Dejo de compartir. Bien, pues vamos a saltar al ejercicio número 4. 4. Bien. Me dice, calcúlese la masa de un planeta suponiendo que tiene un satélite que gira en torno de él en una órbita de 1000 kilómetros de radio. Si me dice radio, ¿qué tipo de órbita será? Si tengo un radio, ¿cómo será la figura geométrica de esa órbita? Si me hablo de un radio circular, bien, Florencia. ¿Sí? Entonces hagamos un esquemita. Yo tengo acá el planeta X, lo voy a llamar así, planeta X, y tengo acá un satélite que está orbitando. Y me dice que el radio de órbita es de 1000 kilómetros. ¿Sí? El radio de órbita es de 1000 kilómetros. ¿Sí? Y la órbita es circular. Al decirme radio, ya me está diciendo es circular, no puede ser elíptica. Si es particularmente circular. ¿Sí? Bien. Y pide que calcule la masa. Veamos, analicemos. ¿Qué tipo de movimiento? Vamos a analizar qué cuerpo voy a analizar. El satélite. ¿Sí? El satélite, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento hace? Me dice Florencia que hace un movimiento circular. ¿Estamos? Y si me habla de un periodo,
¿Cómo será el movimiento circular? Es un movimiento circular ¿cómo? Bien, uniforme, bien, chicos. Uniforme, ¿sí? ¿Vamos? Eso porque me dice que es un periodo, entonces quiere decir que siempre está reunido una vuelta completa. ¿Vamos? Entonces, y si yo tengo un movimiento circular, no importa que sea uniforme o no, va a aparecer siempre? ¿Qué tipo de magnitud física relacionada con aceleración va a tener que aparecer sí o sí? Si yo tengo un movimiento circular, un movimiento no rectilíneo, ¿qué aceleración tiene que aparecer sí o sí? Chicos, Aceleración centrípeta. exactamente, ¿sí? Aceleración centrípeta. Y la segunda ley de Newton me dice, bueno, si tenés una aceleración, ¿qué tiene que haber? ¿Qué magnitud física son las causantes de las aceleraciones? Una fuerza. Entonces, fíjense, vamos a usar todo lo que hasta acá, vamos a hacer una especie de reconto desde el principio de año. Por ser movimiento de cinemática, por ser movimiento circular uniforme, sé que tiene que haber una aceleración centrípeta, cinemática. De dinámica, por las leyes de Newton, la segunda ley en particular, me dice que si yo tengo una aceleración debe haber una fuerza causante, ¿sí? Entonces me dice, la segunda ley de Newton me dice, bueno, la sumatoria de fuerzas, como la única aceleración es el movimiento circular uniforme, va a ser la aceleración centrípeta, me dice, bueno, si yo analizo el satélite, la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Ahora, si yo analizo el satélite, ¿con quién está interactuando el satélite? ¿Qué fuerza está apareciendo? Recordemos que yo estoy analizando el satélite, estamos analizando el satélite, ¿sí? Tiene que haber una fuerza para que tenga una aceleración centrípeta. ¿Qué fuerza está actuando sobre el satélite para que aparezca esa aceleración centrípeta? ¿Quién está causando esa aceleración centrípeta? La fuerza gravitatoria, ¿entre quiénes? Uno es el satélite, ¿quién es el otro cuerpo que está causando la aceleración centrípeta? El planeta. El planeta. Daño, Sergio, pues tengo inestabilidad en la luz, así que capaz que me cortan la luz enseguida. Bien, por si acaso aviso. Entonces la fuerza gravitatoria entre el planeta y la masa, el satélite, perdón, lo que me está produciendo la aceleración centrípeta. Y acabamos de ver que la expresión de la fuerza gravitatoria, el módulo, es la constante universal, la masa del planeta por la masa del satélite sobre el radio de órbita elevado al cuadrado, porque esa es la distancia que me separa ambos cuerpos. ¿Sí? Chicos, les comunico que el ingeniero Madrigal está sin luz. Denme un segundito. Capaz que se me corta algo enseguida a mí, chicos. Estoy con inestabilidad. Bien. Si desaparezco, chicos, porque me cortan la luz. Entonces, y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien. Veamos. Fíjense acá. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero averiguar la masa del planeta. ¿Sí? Fíjense. Se me va, se me va. Entonces me queda que de esta expresión, no voy a acomodar todavía, quiero que veamos una cosita, es la constante universal, la masa del planeta, lo que yo quiero averiguar, sobre el radio al cuadrado, va a ser igual a la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, la aceleración centrípeta no la tengo, pero sí con qué la puedo relacionar. Volvemos a cinemática. Calculitos auxiliares. ¿Con qué sí puedo relacionar a la aceleración centrípeta? De acuerdo a los datos que tengo.
¿Con qué puedo relacionar la aceleración centrípeta? Recordemos de cinemática. ¿Con qué parámetros puedo? No conozco esto. Es el único, no conozco esto, porque el radio sí lo conozco. ¿Con qué puedo relacionar la aceleración centrípeta? ¿Con qué otros parámetros? Relación de radio, exactamente la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Estamos de acuerdo? Y la velocidad angular, ¿con qué la puedo relacionar? Periodo. Bien, 2pi sobre t, todo esto elevado al cuadrado por el radio. Entonces vamos a reemplazar todo esto acá. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a juntar toda esta información y a ver a dónde llegamos. Reemplazando, fíjense, de estas dos voy a hacer la constante universal por la masa del planeta que me interesa, sobre el radio al cuadrado. Y ahora voy a reemplazar lo que acabamos de deducir. Me queda acá 4pi al cuadrado, porque voy a reemplazar omega cuadrado, ¿sí? Voy a reemplazar todo esto lo voy a reemplazar acá, ¿sí? 4 omega cuadrado, periodo al cuadrado, ¿sí? Por radio. Fíjense que ahora tengo todos los datos, pero antes de calcular, quiero que veamos una cosita. Yo de acá voy a acomodar un poquito. El radio este que está al cuadrado lo voy a pasar para el otro lado, este tiempo que está al cuadrado lo voy a pasar por el otro lado, y este pie que está, el 4pi al cuadrado también lo voy a pasar por el otro lado. ¿Para qué? Porque quiero que veamos una cosa. Acá ya tengo solucionado, ¿sí? O sea, bueno, acá hagamos rápido esto. De acá ya puedo calcular, fíjense, si yo despejo de acá, me queda que la masa del planeta va a ser igual, despejando me queda 4pi al cuadrado sobre periodo al cuadrado, radio al cubo, ¿sí? Sobre G, si no me equivoco. Listo, ahí está. ¿Sí? Esto ya me da la solución a lo que me está pidiendo. Pero yo quiero también que veamos, evaluamos otra cosita acá. ¿Sí? Saco un poquito acá. Si yo paso radio al cubo y t cuadrado por el otro lado, me queda así, fíjense. T cuadrado por masa del planeta sobre 4pi cuadrado por G, ya van a ver por qué pongo entre paréntesis todo eso, es igual al radio del cubo. Radio del cubo, no radio del cuadrado. Radio del cubo, ¿sí? Si nosotros en vez de estudiar el satélite y el planeta este X, que yo quiero encontrar su masa, estudiáramos el planeta Tierra y el Sol, Mercurio y el Sol, Venus y el Sol, Marte y el Sol, Saturno y el Sol, Júpiter y el Sol, Neptuno y el Sol, Plutón y el Sol, todos los planetas y el Sol, ¿sí? Planteo exactamente lo mismo y voy a llegar exactamente a la misma expresión, salvo que acá en vez de la masa del planeta va a ser masa del Sol. Y fíjense que me dice que el periodo del cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al radio al cubo de su órbita. Y no es ni más ni menos que la tercera ley de Kepler. ¿Sí? Newton logra justificar la tercera ley de Kepler, ¿sí? Mediante su expresión de fuerza gravitacional. ¿Sí? O sea, por eso es que se dice que gracias a hay un gran aporte de Kepler para que Newton pueda llegar a su ecuación. Porque justamente Newton empieza a analizar las leyes de Kepler y busca una expresión matemática que le permite explicar eso. Y es así como él encuentra, como Newton encuentra la ley de gravitación universal.
¿Estamos? Bueno, volvamos a lo que nos pedían. La solución es la que está arriba, chicos, ¿sí? Voy a remarcar, ya voy a mostrar todo juntito. Y así le muestro todo. ¿Estamos ahí? Le pongo acá, tercera ley de Kepler. Esto no nos pide, chicos, pero está bueno que veamos de Kepler. ¿Por qué es tan importante los aportes de Kepler? ¿Mm? ¿Estamos acá, chicos? ¿Entendió? Calculen a ver cuánto de la masa. Conocen el periodo. Ojo con el radio, ¿no? El radio tiene que pasar a metros, ojo con unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el G lo conocemos, lo podemos pasar a kilómetros, pero generalmente es complicado, así que nos conviene trabajar en el sistema internacional. A ver cuánto le da el periodo. Perdón, la masa del planeta. ¿Están calculando, chicos? ¿Cuánto le da la masa del planeta? Profe, a mí me da 7,92 por 10 a la 17. ¿Cómo me quedó? ¿Alguien más coincide? 92, 99. Kilogramos, me imagino. ¿Alguien coincide con este resultado? Bien, 92, 93, estamos más o menos cerquita. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿No hay duda hasta acá? Bueno, pasemos al que sigue entonces, a ver, ¿dónde está el ingeniero? Bien, veamos, problema 7, me dice, un satélite de 5.000 kilogramos, yo voy anotando los datos, voy a poner masa del satélite, 5.000 kilogramos. Circula a una altura de, voy a poner acá altura, y ojo con este dato, 8.000 kilómetros, sobre la superficie terrestre. Ojo con eso. ¿Sí? Sigo leyendo, después analizamos. Después de varios días, debido a la fricción atmosférica, su órbita se reduce a una altura, y me vuelvo a hablar de altura, de 600 kilómetros. H2, 650 kilómetros. Calcular la velocidad lineal, la velocidad angular, los cambios, si no me pide los cambios. ¿Sí? Entonces, antes que nada, veamos. Yo tengo el planeta Tierra.
tengo por la Tierra, y me dice que tengo un satélite, vamos a dibujar un botecito de satélite, que inicialmente está, este es mi satélite, este es mi estado inicial, lo voy a llamar 1, y este es mi estado final, porque me dice que lo voy a llamar 2. ¿Qué sería H1 y H2? ¿De dónde tengo que medir H1 y H2? ¿De dónde mido H1 y H2? Desde la superficie de la Tierra. O sea, H1 se refiere a esto. Vamos a poner con un color. H1 es esto. H1 es esto. Y H2 vendría a ser esto. ¿Estamos? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál será el radio de órbita en el estado 1? ¿Y cómo saco el radio de órbita en el estado 2? ¿Qué tendré que hacer para sacar el radio de órbita? El radio de órbita, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser esto. Esto vendría a ser R1. Y esto vendría a ser R2. Entonces me quedaría radio de la Tierra más la altura 1. Ojo, porque en muchos ejercicios se da así, se da la altura, no el radio de órbita. ¿Sí? Radio de la Tierra más H2. Vamos a suponer que hacen trayectoria circular. ¿Sí? Vamos a tomar como dato la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Masa de la Tierra es 5,92, si no me equivoco, por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio de la Tierra se lo puede tomar como 6.400 kilómetros o 6.370. ¿Sí? Cualquiera de los dos. A veces se redondea directamente a 6.400. ¿Sí? Eso es dato. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo podemos calcular la velocidad angular? Fíjense, punto A. ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? ¿Conozco el periodo? ¿Conozco el periodo o no? No, los datos que tengo son los que están ahí. Conozco la masa del satélite, conozco los radios, digamos, en el caso 1 y en el caso 2, y conozco la masa de la Tierra. ¿Estamos? Puedo agarrar, chicos, bueno, un poquito atrás, y puedo tomar prestada esta expresión. Porque yo puedo agarrar y hacer el mismo análisis. Todo lo que hice acá lo puedo volver a plantear. Entonces, voy a hacer un poquito más vago. Y voy a agarrar y voy a tomar de prestada esta expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a llegar exactamente a lo mismo. Donde ahora la masa del planeta, ¿cuál va a ser? La Tierra. ¿Sí? El planeta ya no es un planeta desconocido, sino es la Tierra. ¿Sí? La aceleración centrípeta. ¿Estamos? Mismo que hace rato. Masa del planeta sobre el radio. ¿Qué radio? Y voy a ver si analizo el caso 1 o el caso 2. Pongo en forma general y después veo. ¿Sí? Y acá me queda la aceleración centrípeta. Habíamos dicho que puede ponerlo como omega cuadrado por el radio de órbita. Yo voy a poner acá así, radio mayúsculo. ¿Sí?
Entonces, de acá, obtengo que la velocidad angular va a ser la raíz cuadrada de la constante universal, la masa de la Tierra, ya sé que el planeta es el planeta Tierra, Tierra, sobre radio al cubo, ¿sí? Y de acá saco, si yo quiero, para el caso 1, va a ser lo mismo, nomás que para el caso 1. O sea, voy a tener esto. Y si quiero para el caso 2, va a ser para el caso 2, ya como 8. Entonces voy a tener que omega 2, para el caso 2, va a ser radio 2, y esto va a ser radio 1. ¿Sí? ¿Esto es lo que me están pidiendo en el caso A? No. Lo que me están pidiendo en el caso es, fíjense que siempre es la diferencia. Entonces, una vez que encuentro, voy a hacer el delta de omega. ¿Qué es el delta de omega? Omega estado final menos omega estado inicial. ¿Estamos? A ver, calculemos con los datos que tenemos cuánto valen los omega y cuánto vale el delta de omega, que es lo que en realidad me están pidiendo. ¿Cuánto me da? Recordemos que saquen el radio de la Tierra, llévelo a metros. ¿Estamos? La constante universal, pues si no se acuerdan, lo voy a poner acá abajito, pues. G es 6,67 por 10 a la menos 11, es re chiquitita, ¿sí? Por suerte es chiquitita. Newton metros cuadrados, cuadrado, sobre kilogramo cuadrado. ¿Cuánto me da omega 1 y cuánto me da omega 2? ¿Estamos en los cálculos, chicos? ¿Estamos? Bla, bla. ¿Me escuchan? Profe, ¿puede volver a explicar la parte A? ¿Esto? ¿Esto me piden? Creo que sí, profe, que no lo veo, se ve, yo no veo dónde está señalando. No sé si es internet o qué. Puede ser. Ahí. ¿Eso? Esto sale de plantear que la fuerza gravitatoria, es lo que hice hace rato, es igual a la masa del satélite, porque tenemos el satélite por la aceleración centrípeta. ¿Sí? La fuerza gravitatoria es G por la masa del planeta, que en este caso es la Tierra, ¿sí? Por la masa del satélite sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Y esto es igual a la masa del satélite por la aceleración centrípeta. ¿Vamos? Entonces, cuando yo simplifico, llego a esta expresión.
Y después lo que hago es tomar lo que ya habíamos visto de que la aceleración centrípeta la puedo expresar como omega cuadrado por R. A mí me piden la omega, porque me están pidiendo el cambio de velocidad en realidad, ¿sí? Perdón, este es lineal, me comí. Este es el punto B, chicos, perdón. El A me pide la velocidad lineal. Igual, si yo tengo omega, podremos calcular omega acá. Omega es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Por lo tanto, yo puedo sacar que la velocidad lineal va a ser el omega por el radio, ¿sí? Y de acá puedo sacar, perdón, no me había dado cuenta de eso, B1 va a ser igual a omega 1 por R1 y B2 omega 2 por R2. De nuevo, no me piden en realidad las velocidades, sino el delta de B. Entonces voy a tener que ser B2 menos B1. ¿Y cuánto me da? ¿Vamos? Disculpen, me come la parte del cálculo de A. Me confundí. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Mauro dice que le da 3,65 por 10 a la menos 4, me parecía. ¿Alguien coincide con Mauro? Chicos, fíjense que siempre se calculan los cambios de la velocidad lineal, la velocidad angular. Si yo invertí acá, no me di cuenta, perdón. La energía cinética y la energía potencial. Y en el punto E ya no es cambio, sino me pide la energía mecánica. Voy a acomodar un poquito acá. Mauro dice que es 3,65 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundo, omega 1. Si alguien puede confirmar, me suena el valor. A mí también me da igual que Mauro, profe. Yo también, profe. Bien, gracias. Y omega 2. Y alguien que vaya sacando la velocidad lineal. Multipliquemos por R1. Yo creo que para que veamos, tengamos una idea. Profe, a mí me da 1,14 por 10 a la menos 6. ¿Cuál? ¿Omega 2? Sí, profe. No coincide con Mauro.
A ver. Veamos, estoy haciendo el cálculo 6,67 por la masa de la Tierra, que son... Guarda que la masa hay que pasa a la gramo... no, está bien, kilogramos. Por... Me había olvidado en sacar la raíz, me da 1,06 por 10 a la menos 3. Ahí me gustó. A medida que va cayendo, tipo, el periodo tiene que ser más chico. Por la ley de, ¿se acuerdan? Por la ley de Kepler. Fíjense, vuelvo un poquito atrás. Si el radio de órbita es más pequeño, el periodo va a ser más pequeño, porque hay una proporcionalidad. Si bien no es proporcional, ¿sí? Si crece uno, crece el otro. Si el radio crece, el periodo debe de crecer. Y si el periodo decrece, el omega tiene que aumentar. ¿Estamos? Por eso es que me suena raro lo de Mauro. ¿Sí? Eso que estamos haciendo acá, chicos, es análisis matemático. Lo que ustedes van a aprender análisis matemático. ¿Sí? Si yo veo que esto se achica el radio, entonces el periodo tiene que decrecer. Y si el periodo decrece, como omega es 2pi sobre el periodo, si el periodo decrece, omega tiene que aumentar. A medida que está más cerca de la Tierra, la velocidad angular tiene que ser mayor. Tarda menos en girar, digamos. ¿Sí? Por eso es que me estaba sonando medio... Pues me da diferente. Ahí me gusta más, 1,07. Ahí puede ser. ¿Ahí coincidimos? ¿Mejor? Sí, profe. Bien. 1,07 por 10. Bueno, calcúleme la velocidad de 1 solamente. Después hacen la diferencia y todo eso. ¿Cuánto me da la velocidad lineal? Recordemos que esto tengo que, al radio, a la altura tengo que sumarle el radio de la Tierra, ¿sí? Para que ya lo han hecho. ¿Cuánto me da la velocidad lineal? Para el caso 1, o para el caso 2, para cualquiera. Yo creo que veamos las magnitudes de la velocidad. Es rápido, es lento, con respecto a las velocidades cotidianas, ¿sí? Sería 3,65 por 10 a la menos 4. Tengo que multiplicar por... casi por 72.000. No, por 7. ¿Cuántas, chicos? Esto. La velocidad una me da 5,24. 5. 24. ¿No hay una potencia de 10 por ahí? Y la 2. La velocidad 1 a mí me da 5.245. Se conoce como la potencia de 10, chicos. O sea, 5,24 por 10 al cubo vendría a ser, ¿sí? Para que me dé los 5.000. ¿Puede ser? Sí, profe. Chicos, no es lo mismo decir 5,24 que 5.000, ¿no? Si no vayan a comprar algo, van a ver que no es lo mismo pagar 5 pesos que 5 pesos. Metros sobre segundo. O sea, si lo comparamos con las velocidades cotidianas que vemos nosotros todos los días, un auto, digamos, una autopista puede alcanzar los 140, o no más de eso, por lo menos en forma legal. 140 kilómetros por hora, esos son 5.000. Si los llevamos a kilómetros por hora, ¿cuánto sería? 5.245. Lo divido en 3.6.
y me da 1450. Gracias, Selem. O sea que esto, más o menos, esto es aproximadamente 1400, perdón, no, ¿cómo se llama? 1456 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, digamos una velocidad bastante altita, ¿sí? Y como ven, como puso Selena ahí, la velocidad 2, y también lo había hecho Mauro, si no me equivoco antes, no lo había visto, es 7500 metros por segundo. ¿Mm? Son velocidades altas, relativamente altas, ¿sí? Bueno, ¿estamos ahí? Sí. Vamos a lo que sigue. Voy a poner una hoja, chicos, para que sea más cómodo. Me pide punto, vamos a B, vamos al C. Antes de ir al C, veamos que me pedí en C. Me pide la energía cinética. Siempre el cambio, chicos, ¿sí? Vamos a definición de la energía cinética. Acá siempre surge la duda de si, ¿qué tomo? Energía cinética de traslación, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o tomo la energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia por omega cuadrado, ¿sí? Bueno, si consideramos al satélite como si fuera una partícula puntual, o sea, un punto que está orbitando, ¿sí? Ambas expresiones son equivalentes, porque fíjense, yo acá, esto lo puedo poner como masa y la velocidad lineal lo puedo reemplazar por la velocidad angular, que sería omega por R. Cuando lo elevo al cuadrado, distribuyo el cuadrado, me queda omega cuadrado, R cuadrado. Y esto lo puedo poner como un medio de la masa por R cuadrado por omega cuadrado. Si es una masa puntual, esto no es más ni menos que el momento de inercia. ¿Sí? O sea, puedo tomarlo ya sea como una masa puntual que está girando y calcular el momento de inercia, perdón, la energía cinética de rotación, o tomarlo como un punto que está trasladándose, ¿sí? Y tomar la energía cinética de traslación. De cualquiera de las dos formas, voy a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tengo que hacer tanto para el caso 1, o sea, el estado 1, como para el estado 2. ¿Sí? Borro y vuelvo. Calculan como quieran la energía cinética de cualquiera de las dos maneras. La masa del satélite, porque yo estoy viendo el satélite por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Para el estado 1, la energía cinética por el estado 2, el estado final, un medio de la masa del mismo satélite, porque el mismo satélite, la velocidad 2 en el estado 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es la variación de la energía cinética, eso es lo que me pide. La energía cinética en el estado 2, menos, siempre variación es estado final menos estado inicial. ¿Estamos? Tienen todos los datos, así que no habrá problema. Un punto D, que es lo que me interesa, que acá hablan de energía potencial, ¿sí? No podemos ya usar mg por h, porque ese mg por h es cuando yo estoy a nivel cerca de la superficie de la Tierra. Cuando ya estamos hablando de sistemas, digamos, de cuerpos celestes, o sea, de sistema Tierra-Luna, Tierra-Sol, Tierra-Marte, entonces ya se define lo que se llama la energía cinética, la energía potencial gravitacional en forma más general, ¿sí? La expresión
en energía potencial gravitacional es menos, es negativa, la constante universal, producto de la masa, M1, M2, ¿sí? En este caso sería masa de la Tierra, masa del satélite, sobre la distancia que los separa. ¿Vamos? Si ustedes ven, esto siempre va a ser menor que 0, porque esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, la distancia es positiva, todo precedido por un signo menos va a tener que dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? También se puede observar, aplicando los conocimientos de matemática, que el límite, cuando la distancia entre las dos masas tiende a infinito, o sea, cuando empiezo a alejar, imagínense que yo agarro la Tierra y el satélite, lo empiezo a alejar, alejar, ¿cuánto lo alejo? Cuánto yo, lo que yo quiera, ¿a cuánto va a tener la energía potencial gravitacional en ese caso? ¿Qué pasa cuando esto empieza a crecer mucho, 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 mucho? ¿A dónde va a tender la energía? A 0, ¿sí? Bien, fíjense. A 0 yo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, cuando nosotros usábamos, pongo acá arriba, mg por h? Eso en realidad, digamos, si ustedes leen bien, es una variación de energía potencial gravitacional. ¿Sí? Esta expresión sale de esta expresión. No más que uno lo que hace ahí, ustedes podrían aplicar su conocimiento de análisis matemático, hacer variación entre dos estados energéticos, o sea, un estado 1 y un estado 2, ¿sí? Tener que poner una distancia 1 y una distancia 2, hacer la diferencia entre ellos, ¿sí? Empezar a acomodar un poquito la ecuación, aplicar el desarrollo en Taylor, ustedes han visto en análisis matemático el desarrollo en Taylor, aplicar desarrollo en Taylor y después tomar el límite cuando la distancia, digamos, cuando nosotros aplicábamos esta altura, era sobre la superficie terrestre, o sea, a partir del radio terrestre para arriba, pero era pequeña respecto al radio terrestre, porque era una altura de metros. Podía ser 1 metro, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 100 metros, 500 metros, pero 500 metros respecto al radio terrestre de 6.400 kilómetros es una nada. Entonces esa altura es pequeña respecto a la separación de los cuerpos. Ahí está. ¿Sí? Entonces cuando uno aplica el desarrollo de Taylor y empieza a truncar y todo eso, todo lo que ustedes han visto en el análisis matemático, llega a partir de esta expresión, llega a esta expresión. ¿Sí? Eso lo pueden ver en los libros. ¿Estamos? No lo voy a deducir yo, pero se puede ver en los libros. ¿Sí? Entonces esta expresión que nosotros conocíamos, sale de esta expresión que estoy planteando. ¿Sí? Esta es general la que estoy planteando. ¿Sí? Otra cosa es que ustedes, volvamos un poquito a lo que ya conocemos, a la expresión de acá arriba, a medida que, ¿qué pasaba cuando yo, un cuerpo, ganaba altura respecto a la superficie terrestre? ¿Qué pasaba con la energía potencial gravitacional? ¿Aumentaba o disminuía? A medida que yo levantaba el cuerpo. ¿Aumentaba o disminuía? Aumentaba. Aumentaba, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo separo los cuerpos, fíjense que acá, cuando yo planteo esta energía potencial gravitacional, tengo los dos cuerpos, ¿sí? Para el caso de la Tierra, sería la masa de la Tierra y el otro cuerpo en consideración, ¿sí? A medida que yo separo los cuerpos, ¿sí? Este cociente, ¿sí? Como va a ir aumentando el denominador, ese cociente se va a hacer más chico. Pero como va a ser negativo, ¿sí? Quiere decir que en valor se va a ir haciendo más grande. O sea, yo cada vez que separo los cuerpos, la energía potencial gravitacional aumenta. ¿Estamos? Y acá, a modo de conclusión de esta parte, recordemos que este G, habíamos visto en la presentación, que no es más ni menos que la constante universal, la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra. Acá me queda la masa y esto queda una altura h. Fíjense que también acá hay dos masas incluidas. Está metida la masa de la Tierra, nomás que no la ponemos en forma explícita nosotros. Pero está metida ahí. Entonces, cuando uno habla de energía potencial gravitacional, en realidad está considerando dos cuerpos. Nomás que antes siempre era la Tierra, entonces no le damos bolilla y metíamos todo dentro del G. ¿Estamos? En cambio, ahora acá no. Acá tenemos que poner en forma explícita. La energía potencial gravitacional se define así. Tiene valores negativos y tiende a 0 cuando
alejo infinitamente ambos cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora es todo reemplazar, chicos, así que digamos, no demanda mucho esfuerzo. Lo único que tienen que hacer ustedes ahora es sacar la energía potencial para el caso 1. ¿Qué van a hacer? Y la constante universal, la masa de la Tierra, la masa del satélite, sobre el radio de órbita 1. ¿Sí? Sacar la energía potencial para el caso 2, ¿en qué varía? Los cuerpos son los mismos. ¿Estamos? Van a hacer esa cuentita, ¿sí? Y van a ver cuánto le da. Yo quiero que analicemos, sin necesidad de hacer números, apliquemos la herramienta de análisis matemático, que hemos ido aprendiendo. O lo que acabamos de ver recién, nomás que no es más ni menos que aplicar la herramienta de análisis matemático. Yo pregunto, ¿cómo será la energía potencial gravitacional para el caso 1 con respecto al caso 2? Mayor, menor, igual, ¿cómo será? ¿Qué dije recién yo? Cuando separo, ¿qué pasaba con la energía potencial? ¿Aumentaba o disminuía? Que no es necesariamente no es necesario que lo diga yo. Eso se puede ver de la definición. Cuando yo separo los cuerpos, mientras más los separo, ¿qué pasa con la energía potencial? ¿Aumenta o disminuye? Acuérdense de esto, chicos. Acuérdense de la expresión de arriba. Cuando yo estoy levantando un cuerpo, lo estoy separando del centro de la Tierra, o lo estoy acercando al centro de la Tierra. Cuando yo aumento la altura, Lo estoy separando. lo estoy separando. ¿Y qué pasa con la energía potencial? ¿Aumenta o disminuye en este caso? Siempre analizando este caso. ¿Qué pasa con la energía potencial? Aumenta. Lo mismo tiene que pasar acá, chicos. Si esto es menor que esto, quiere decir que el cociente va a ser el cociente. Digamos, R2 va a ser menor que R1. Entonces el cociente, digamos, va a ser menor en el caso 2. Perdón, en el caso 1. El cociente va a ser menor en el caso 1. Pero como está precedido por el signo menos, eso me dice que la energía potencial en el caso 1 va a ser mayor que en el caso 2. Cada vez que yo separo los cuerpos, chicos, la energía potencial gravitacional tiene que aumentar. ¿Sí? Imagínense que yo quiero agarrar y separar al satélite de la Tierra. Entonces yo voy a tener que agarrar y meter energía ahí. Voy a tener que ir aumentando, o sea, tengo que meter energía para separarlo, para alejarlo. Con esa energía se va a ver reflejada como un aumento de energía potencial gravitacional. ¿Estamos? Eso me está diciendo que la variación de la energía potencial gravitacional, o sea, la energía potencial gravitacional para el caso 2, siempre la variación es estado final menos estado inicial. Menos el estado final, menos el estado inicial, como el estado final es menor que el estado inicial, esto me tiene que dar menor que 0. ¿Estamos? Sí, eso es lo que van a tener que ustedes que corroborar después. ¿Sí? ¿Cuánto le da? Yo le planteo el análisis y también quiero que aprendamos a hacer, ya casi fin de año, antes de hacer cualquier cálculo numérico, analicemos, ya tenemos herramientas, ya han aprendido análisis matemático ustedes. Entonces ya tienen herramientas para hacer el análisis matemático. ¿Sí? Siempre es bueno que antes de calcular, si tengo las herramientas suficientes, empecemos a analizar. Después calculemos. Total, el cálculo lo hace la calculadora. No es tanto trabajo nuestro. ¿Ok? Entonces yo de antemano, sin hacer ningún cálculo, ya sé que la variación de energía potencial me va a tener que dar negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando cayó, perdí energía potencial gravitacional. Lo mismo que pasa a nivel de tierra. Cuando un cuerpo cae, pierde energía potencial gravitacional. ¿Sí? Bueno, borro esto.
Y vamos al punto E. En el punto E ya no me pide una variación, sino me pide directamente el cálculo de la energía mecánica del satélite en la órbita inicial, o sea, en el estado 1. La energía mecánica va a estar dada ¿por qué? Por la energía cinética, que ya hemos calculado antes, ¿sí? Acá, en el estado 1, acá, más la energía potencial gravitacional en el estado 1, que ya también hemos calculado acá, ¿sí? Eso es la energía mecánica, ¿estamos de acuerdo? La energía mecánica entonces va a estar dada por, en el estado 1, por la energía cinética, más la energía potencial gravitacional para el estado 1. ¿Estamos? Esto es G, chicos, parece más. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no tengo mucho cálculo, no tengo, digamos, mucho que pensar, es simplemente calcular una suma de valores que ya obtuve anteriormente. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá, chicos? Así pasamos al último ejercicio. Bien. Antes de pasar al último ejercicio, quiero dejar picando algo, perdón por la expresión. Quiero que ustedes se comprometan ante ustedes mismos que cuando yo tengo una órbita circular, pueden verlo en los libros, no importa quiero que lo entiendan. ¿Sí? Cuando yo tengo una órbita circular, se puede probar que la energía cinética es igual a menos un medio de la energía potencial gravitacional. Esta relación es re importante. Siempre que tenga, cuando uno dice, tiene un cuerpo orbitando alrededor de tu cuerpo, ¿sí? ¿Vamos? Entonces la energía cinética de ese cuerpo que está orbitando es igual a la mitad de la energía potencial, ¿sí? Cambia de signo. ¿Por qué? Porque esto es positivo, ¿sí? Esto es siempre mayor que 0, la energía potencial gravitacional acabamos de ver que siempre va a ser negativo, entonces por eso aparece este signo menos. ¿Estamos? ¿Cómo se demuestra esto? Yo le doy una ayudita partiendo de esto, que la fuerza gravitatoria es igual a la masa del cuerpo que está orbitando por la aceleración centrípeta. Partiendo de esto y de las definiciones de cada una de esta y de esta, se puede demostrar esta relación. ¿Sí? Es bastante sencillo de demostrar. Bueno. Pasemos así. Me dice cuánto vale la aceleración de la gravedad. Y esto tiene que ver con lo que decía el profe, si después yo le iba a dar el inquilino agregado. ¿Sí? Vuelvo un poquito atrás. Vamos a la presentación. ¿Se acuerda que habíamos quedado acá? Que ese famoso G que nosotros aparece en el peso no es más ni menos que esta parte, esta expresión de la fuerza gravitatoria de la ley de Newton. ¿Sí? Ahí aparece un nuevo concepto que es el concepto de campo gravitatorio, que me imagino que habrán escuchado, escapa al campo gravitatorio. Ayer que hubo el vuelo del dueño de Amazon, que salió con la nave a no sé cuánto y experimentó la falta de gravedad. En realidad no se experimenta la falta de gravedad, sino algo parecido. Después veamos. Se dice, bueno, es que está escapando del campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Para que nos demos una idea de campo, eso van a reforzar ustedes cuando hagan Física 2. Imagino que han escuchado hablar del campo magnético. Ustedes saben que estamos rodeados del campo magnético terrestre. Sin embargo, no vemos ese campo magnético nosotros. Aunque tenga acá yo frente a mi escritorio, frente al mío, yo estoy inmerso en el campo magnético terrestre. Pero no lo siento, no lo percibo. No tengo detectores de campo magnético. Entonces, ¿cómo puede uno detectar el campo magnético? Agarro y pongo una brújula. Cuando yo pongo una brújula en un lugar acá frente mío en el escritorio, voy a ver que esa brújula, sobre esa brújula aparece una fuerza magnética,
que hace que se oriente la aguja de la brújula. ¿Sí? Bueno, entonces, he detectado el campo magnético a través de la fuerza magnética. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá, toda masa, como está señalado acá, toda masa, la Tierra, la Luna, nosotros mismos, pero digamos, pero sobre todo cuando tengo masas grandes, crean en su entorno un campo gravitatorio, así como la Tierra crea un campo magnético, si es fuente de un campo magnético, también la Tierra es fuente de un campo gravitatorio. ¿Sí? Pero no tenemos detectores de campo gravitatorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para detectar el campo magnético? Mediante la fuerza magnética. Entonces acá, ¿cómo vamos a detectar el campo gravitatorio? Mediante la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Entonces sé que la Tierra está rodeada de un campo gravitatorio, pero no lo detectamos. Entonces para detectarlo, para poder poner en evidencia ese campo gravitatorio, lo que vamos a ver es cómo ella produce la fuerza gravitatoria. Así como el campo magnético produce la fuerza magnética, ¿sí? El campo gravitatorio va a producir la fuerza gravitatoria. Que la fuerza gravitatoria la acabamos de conocer. Entonces decimos así. A ver. Voy a correr hagan de cuenta que esto no está acá. Hagan de cuenta que esto tampoco está acá. ¿Sí? Lo tengo allá en el infinito. Tengo esta masita, esa masita marrón la tengo en el infinito. Y acá tengo esta masa. Esta masa me está creando su campo gravitatorio alrededor de ella. ¿Sí? En cada punto que yo miro va a haber un campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio es un campo vectorial. O sea, son vectores. ¿Vamos? ¿Sí? Eso es lo que se simboliza acá en este gráfico. ¿Sí? Son vectores. ¿Sí? Son vectores, dice, radiales que apuntan hacia el centro de la masa que lo está creando. Esta masa, se dice, es una fuente de ese campo gravitatorio. ¿Vamos? Entonces, donde yo me pare, siempre va a haber un campo gravitatorio. Acá hay un campo gravitatorio, acá hay un campo gravitatorio, campo gravitatorio, campo gravitatorio. Pero no lo veo. Ese campo gravitatorio está simbolizado por esta flechita azul. ¿Sí? Pero no lo veo. Así como tampoco veo el campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, para manifestar ese campo magnético, hacía que interactúe con la brújula para que aparezca la fuerza magnética. Acá, para detectar el campo gravitatorio, lo que voy a hacer es que ese campo interactúe. Y ahora vengo y pongo acá, en vez de poner una brújula, pongo otra masita. Entonces, esa masita mira ese campo gravitatorio y aparece la fuerza gravitatoria. Entonces decimos que la fuerza gravitatoria es debido al campo gravitatorio, a la interacción entre la masa marrón y el campo gravitatorio que hay ahí en ese punto donde yo puse. ¿Sí? Si yo en vez de poner la masita ahí, la pusiera acá, entonces va a aparecer una fuerza que va a apuntar para allá. Entonces acá la fuerza gravitatoria va en la misma dirección que el campo gravitatorio y es debido a la interacción entre la masita y el campo gravitatorio. ¿Sí? Y así podéis jugarlo. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo acá? La masita interactúa con el campo gravitatorio y aparece una fuerza gravitatoria. ¿Para dónde va la fuerza gravitatoria? Apunta. Y siempre el resultado de esta fuerza gravitatoria, que es el vector rojo, es el resultado de la interacción entre el campo gravitatorio, el vector azul, y la masa que yo estoy poniendo. O sea que uno dice que en realidad la fuerza gravitatoria no es porque interactúa la masa grande con la masa pequeña, sino porque la masa pequeña interactúa con el campo gravitatorio de la masa grande. ¿Vamos? Esa es la idea del campo gravitatorio. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea, chicos? Entonces vuelvo acá. Entonces, yo tengo acá la Tierra. Vamos al problema. Yo tengo la Tierra. ¿Sí? Y me dicen, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad, el G, no es más ni menos que el módulo del campo gravitatorio. Eso es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? No es más ni menos que eso. Es el módulo del campo gravitatorio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, yo me paro acá en la superficie de la Tierra y acá en la superficie de la Tierra tengo el campo gravitatorio G, cuyo módulo es 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero eso es sobre la superficie terrestre.
¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo pongo la masita M ahí, acá, por ejemplo, yo mismo, cuando yo acá considero la masa que yo tengo, sobre esa masa aparece una fuerza. Esa fuerza peso no es más que el resultado entre la masita M y el campo gravitatorio. Esta es la expresión que venimos usando nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como aceleración de la gravedad? No es más ni menos que la interacción entre el campo, no es más ni menos que el módulo del campo gravitatorio que hay sobre la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Quién está creando ese campo gravitatorio? La Tierra. Entonces, el campo gravitatorio de la Tierra para cualquier posición alrededor de ella es igual a el módulo. Voy a hablar del módulo. ¿Sí? Y siempre es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? El módulo de ese campo gravitatorio es la constante universal, la masa que produce el campo, en este caso la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado, donde yo estoy mirando. ¿Sí? O sea, si yo quiero saber el campo gravitatorio que hay acá, tengo que considerar esta distancia hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, de estas dos, si yo combino esas dos, me queda que el peso es igual a la masa por G. Pero G, ¿qué es? Es esto. Porque la distancia que hay acá, si yo estoy sobre la superficie terrestre, es igual al radio de la Tierra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso no es más ni menos que el peso. Y esta expresión que yo tengo acá, saco el vector porque estoy hablando de módulo, chicos. ¿Sí? Y esta expresión que yo tengo acá, no es más ni menos que la fuerza gravitatoria de Newton. O sea, estamos hablando de lo mismo, nomás que viendo en forma diferente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vuelvo al problema. Disculpen que me vaya y vuelvo, porque quiero que entendamos más o menos que el campo gravitatorio, esto, bueno, lo van a ver mejor, o lo van a poder visualizar mejor en física 2, cuando vean el campo eléctrico primero y el campo magnético. Bueno, acá, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? Entonces me está diciendo cuánto vale el módulo del campo gravitatorio. ¿Cómo puedo calcular el módulo del campo gravitatorio? De esta manera. En una órbita de un transbordador espacial que está a 340 kilómetros de altura. O sea, acá hay 340 kilómetros de altura. ¿Sí? Ese es el H. ¿Estamos? Si la Tierra ejerce sobre la nave una fuerza de 7,5 por 10 a la 5, ¿sí? Entonces, la fuerza que está ejerciendo la Tierra, que no es más ni menos que la fuerza gravitatoria, me dice que vale 7,5 por 10 a la 5 newton. ¿Sí? Pero, ¿qué es la fuerza gravitatoria? Y ahora ya no veamos como lo veíamos según la expresión de Newton, sino lo veamos de esta manera, que la fuerza gravitatoria es la masa del satélite por la aceleración de la gravedad en ese punto. Eso debe valer 7,5 por 10 a la 5 newton. ¿Estamos? Entonces yo de acá puedo saber que la aceleración de la gravedad en dicho punto va a ser igual, no, de acá no tengo una masa. Yo sé que la aceleración de la gravedad en dicho punto es la constante universal, la masa que es fuente del campo, en este caso la masa es la Tierra, eso es dato, sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia, ¿qué va a ser? El radio de la Tierra más la altura h. De ahí sacó cuánto vale G para esa altura, ¿sí? Y a medida que yo me alejo,
va a ser más chica que los 9,8 metros por segundo cuadrado que estamos calculando nosotros, ¿sí? Este es el punto A. En el punto B, me pide que calcule la masa. Eso es lo que yo quería hacer recién. Yo de acá, ¿sí?, puedo calcular que la masa de ese satélite va a ser la fuerza gravitatoria, que ya la tengo, sobre G, que también ya lo conozco, de acá. Eso me va a dar cuánto vale la masa del satélite. ¿Estamos de acuerdo? Como ven, chicos, no es los cálculos que tenemos que hacer no son complejos. Son bastante sencillos. Por ahí, acá en este caso, el concepto, digamos, fundamental es el concepto de campo gravitatorio, que no es sencillo. Traten de entenderlo, si lo entienden mejor, porque para el año que viene, cuando vean Física 2, se van a cansar de ver el campo eléctrico y campo magnético. Así que estaría bueno que lo vean. Pero esa es la idea, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, ¿puedo calcular la aceleración a la gravedad en ese punto? Sí, porque conozco la masa de la Tierra, conozco la distancia a la que está el satélite respecto al centro de la Tierra. ¿Puedo calcular la masa del satélite? Sí, porque conozco la fuerza gravitatoria que ejerce, que me dice que es 7,5 por 10 a 5 newton, bastante grande por cierto, y conozco, arriba calculé cuánto vale la aceleración de la gravedad en el lugar donde está el satélite orbitando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Bueno. Gracias, Florencia. Gracias, Selene. En dudas, con esto terminaríamos este práctico y terminaríamos las clases de física. ¿Dudas? ¿Consultas? Nos quedan 5 minutitos. ¿Ninguna duda? Bueno, aprovecho para... Chicos, saben que el lunes, la semana que viene, digamos, a partir del lunes empiezan los laboratorios, ¿sí? Ya se han inscrito todo lo que tienen que cursar, ya saben el estado de aquellos que han pedido el reconocimiento del laboratorio. No hay duda al respecto, recuerden que son obligatorios. ¿Sí? Que no pueden faltar, tienen 2 clases nomás y tienen que asistir a las 2 clases. ¿Sí? Para los laboratorios, lo que tienen que llevar son útiles escolares, o sea, cuaderno, lapicera o regla, por si necesitan. Y sí, vamos a trabajar con planillas de cálculo, con software de planilla de cálculo, así que necesitamos que lleven o una notebook, o una tablet, o se bajen una aplicación en el celular, ¿no? Porque vamos a trabajar con eso, ¿sí? Serían, digamos, los elementos que tienen que ir. No hace falta ir con guardapolvo porque no vamos a manejar ni sustancias líquidas, digamos, o algo que nos pueda manchar la ropa, ni algo tóxico, ni algo irritante, nada. Así que no hace falta ir con guardapolvo, ¿sí? Bueno, y si vayan 15 minutitos antes del horario que tiene el laboratorio, porque hay un protocolo para ingresar a la facultad. Así que toma su tiempo hacerlo, no mucho, pero pongámosle un minuto, 30 segundos, demora. Entonces, si son unos 30 los que vamos a ingresar, nos va a llevar más o menos 15 minutos para estar todo listo para ingresar al aula. ¿Ok? Profe, Sí. ¿el material lo van a subir antes que empiecen los laboratorios en la pestaña de laboratorio del aula? En la Cosa de pestaña llevarlo laboratorio, impreso. sí. Sí, no solamente impreso, tiene que llevarlo leído. Ok.
Sí, estamos finalizando algunos ajustes y ya esta tarde o a lo sumo mañana a la mañana ya estará publicado. Fabián, todo lo que es laboratorio está en el laboratorio. ¿Sí? Respecto al ingreso, son dos, ¿sí? Una la primera semana y otra la segunda semana, Florencia. Con respecto al ingreso, chicos, no confirmo un 100%, pero cuando yo fui a la facultad, yo fui 2 o 3 veces, el ingreso era por la Hito La Palanca, o sea, no por la avenida, sino por a la entrada, por el portón que está al lado de la escuela de minas, ¿sí? Por ese pasaje. Por ahí solía ser la otra vez. Supongo que va a seguir siendo así. Bueno, no sé qué otra duda. ¿Me escuchaste? No sé quién preguntó. Hoy se cierra la inscripción, chicos, ¿sí? Fabián, Fabián Soto, ¿me escuchaste? Hoy, a las 0 horas, a las 24 horas, mejor dicho, a las 23:59, se cierra la inscripción. O sea, y si no se inscriben, chicos, no van a ser admitidos en la facultad. Y no van a ser admitidos en la comisión de laboratorio. Recuerden que tienen que ir al laboratorio que se inscriben. No pueden ir a otro porque cada docente y el guardia de la facultad va a tener registro de quiénes deben ingresar en tales días. ¿Sí? Así que tienen que ir en el horario de la comisión en la cual se inscribe. ¿Sí? Y no pueden faltar, chicos. Son 2 laboratorios. 2 veces, una vez esta semana y otro día la otra semana. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, me voy a parar esto.